Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Este es el video número 7 de la parte 4 que se llama Generalizando la interpretación y los electos. A través de todos los videos anteriores de la parte 4 hemos venido viendo algunos conceptos o principios bíblicos que nos ayudan a comprender de una manera más acertada las escrituras. Uno de los principios es que Yahweh llama las cosas que no son como si fuesen. Otro principio es que los creyentes se salen de la trayectoria de la palabra que salió de la boca del Altísimo, no cumpliendo las condiciones que requiere una promesa. La promesa no les va a llegar porque se salieron de la trayectoria de la palabra. También fue mencionado que en la parte 3, esta es la parte 4, en la parte 3 yo expliqué acerca de lo que es la continuidad profética. Y uno de los principios y conceptos que compartí ahí es que las cosas son primero anunciadas en los cielos. Si no tenemos cuidado cuando interpretamos, vemos un pasaje y nosotros pensamos que ya está sucediendo en el momento en que lo estamos leyendo en la cronología que llevamos. Y si no tenemos cuidado, no nos damos cuenta de que ha sido un anuncio que se dio en los cielos. Todavía no está sucediendo. Eso nos lleva también al otro principio que vimos en Hebreos capítulo 2 y verso 8, donde aprendimos acerca del concepto bíblico. Sí, pero todavía no. Hay un periodo de tiempo, hay una peregrinación entre el tiempo en que nos es dada la promesa hasta el tiempo en que se ha de cumplir conforme al calendario del Altísimo. También vimos el principio de que la suma de todas las escrituras es mayor que todo verso en sí mismo, que todo verso individual. Entonces, si tenemos un verso, como veremos hoy, por ejemplo, el verso de que nosotros tenemos la mente de Cristo, si lo agarramos así a lo loco, pensamos que ya estamos con la mente de Cristo. No es así. Hay ciertos principios que aplicar y vamos a hablar de eso en un momento. Pero en esta ocasión, el énfasis principal de este video es que vamos a revisar o hacer un pequeño análisis de los versículos en el Nuevo Testamento que usan la palabra predestinación. Vamos a hablar acerca de la predestinación y encontraremos de que hay ciertas cosas que encontramos en la Biblia que ya están preestablecidas. Ya ha sido determinado por un consejo, por un concilio en los cielos. Ancianos que están con el Padre o hijos, los Benei Ha Elohim que están con el Padre, es un consejo donde se toman ciertas decisiones que afectan la vida, ya sea individual o como grupo de los humanos. Eso no es nada extraño, eso no es nada raro, lo veremos con más detalles después. Solo le voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis capítulos 4 y 5 vemos un concilio de ancianos sentados en 24 tronos alrededor del Altísimo. Eso es lo que vemos en las Escrituras. No estoy hablando nada fuera de lo que ya está en la Biblia. Solo para no quedar en el aire, le voy a dar otro pasaje en el cual se deja ver acerca de este concilio en los cielos que toma ciertas decisiones. Y dice en Primero de Reyes,
capítulo 22. Voy a leer desde el verso 19. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, acuérdese, esto está sucediendo en los cielos: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Oiga eso, hermano. Estaban dando opiniones en los cielos para saber cómo era que iban a inducir al rey Acab, porque había llegado el día de su muerte. Y uno decía de una manera y otro decía de otra, dice el verso 20. En el verso 21 dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿y de qué manera? Y él dijo, verso 22, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Se tomó una determinación en el concilio de los cielos sobre el fin de la vida de Acab y cómo él iba a morir, y cómo este espíritu vino de parte de Jehová para ser espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y dice: ve pues y hazlo así. Verso 23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti, le dijo el profeta Micaías al rey Acab. Y así sucedieron las cosas, y él murió en batalla. Mi punto es, hay un concilio, hay ciertas cosas, ciertas decisiones que se toman en el concilio de los cielos, las cuales no serán cambiadas, pero como veremos más adelante, hay otras cosas que sí se ven predeterminadas, pero que sí pueden ser cambiadas dependiendo en las decisiones que nosotros tomemos. Pero sigamos con este tema. Quiero recordarle también que esto que vamos a ver y todo lo que vemos en esta presentación es una presentación superficial. No estoy dando todos los versos ni todas las conclusiones acerca de los temas que estamos viendo. Estoy introduciendo conceptos bíblicos para que sean revisados para su estudio, para que usted llegue a sus propias conclusiones. La palabra predestinación se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento, y vamos a ver los 4 versos en donde eso se menciona y los vamos a analizar. Los 2 primeros están en 1 Corintios y en el libro de los Hechos, y no están tan directamente refiriéndose o mencionando los conceptos acerca de la salvación. Los siguientes 2 versos se encuentran en Romanos capítulo 8 y también se encuentra en Efesios capítulo 1. Y eso sí, ya están y son más comunes y más conocidos, y vamos a analizarlos un poco para ver qué aplicación encontramos acerca de la predestinación. La palabra predestinación en el griego, según el diccionario Strong's, es la G4309, proorizo, que de donde viene la palabra prioridad, según mi entendimiento. Y dice el diccionario Strong's que la raíz de eso viene de la G4253 y de la G3724, que es limitar por adelantado. Eso significa figuradamente predeterminar, determinar antes o de antemano, ordenar desde antes, predestinar, predestinación. Ese es el concepto que aparece en el diccionario
Strong's. Pero revisemos la primera mención que está en el libro de Corintios. En 1 Corintios 2:7, el apóstol Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, ahí está nuestra palabra, predestinación, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí hay algo que fue predestinado desde antes de los siglos y está hablando de una sabiduría que fue predestinada. Ahora, en el contexto de este versículo, en el versículo anterior, nos damos cuenta de lo que hemos venido diciendo, de que no todos estamos en la misma posición espiritual. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Oiga bien, hermano, esta sabiduría de que está hablando, esta sabiduría predestinada desde los siglos para nuestra gloria, está aplicada a aquellos que han alcanzado madurez. En otras palabras, no es para los niños. Mire, este es el mismo pasaje que vimos en el video pasado, justo allí, más adelantito en su Biblia, en el capítulo 3, 1 Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vemos dos grupos, los hermanos espirituales y los hermanos carnales. Los hermanos carnales se les llama, son niños, están infantes, son bebés en el Señor, no tienen madurez. Entonces la sabiduría predestinada de que está hablando Pablo en el versículo 7 del capítulo 2, que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el verso 6 vimos de que esa sabiduría es para aquellos que han alcanzado madurez. No podemos aplicar toda la Biblia indiscriminadamente, y este es un buen ejemplo de eso. Ahora, entre este pasaje que estamos viendo de esta sabiduría predestinada desde antes de los siglos, y el verso que vimos en capítulo 3, ahí mismo, 1 Corintios 3:1, donde habla de los espirituales y los carnales, mire el versículo anterior. ¿Cuál es el verso anterior? Está en el verso 16 del capítulo 2. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchos hermanos, no con mala intención, pero eso no quita que estén equivocados, se llenan la boca para decir que ellos ya tienen la mente de Cristo, pero son niños. Eso no funciona así. Si son carnales, ese verso no aplica para ellos, porque Pablo en el capítulo 2 está diciendo que él está hablando de esa sabiduría predestinada para los que han alcanzado madurez, no para los niños en Cristo, no para los carnales. Así que la aplicación de que tenemos la mente de Cristo no aplica a gente que son niños en Cristo. Así que esta es la primera mención de la palabra predestinación que estamos viendo. La siguiente aparece en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 y verso 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Veamos el verso anterior para saber de qué está hablando. En el verso anterior a Hechos 4:28, vemos en el verso 27 que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y a quien dice, aquí va a decir quiénes se unieron. Se unió Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. Mire, el mismo pueblo de Dios se unió para crucificar al Señor. Entonces, luego dice el 28, para hacer, ellos hicieron lo que estaba predestinado que iba a suceder sobre el Hijo de Dios. Para hacer, dice verso 28, cuanto tu mano y tu consejo, es lo que estoy hablando. Hay un consejo de ancianos que veremos en el Salmo 82, verso 1. Esta traducción de Valera dice la asamblea de los dioses o el consejo de los dioses. Eso veremos después. Pero aquí estamos viendo que en ese consejo y lo que Dios predestinó de antemano, dice para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fue una decisión tomada en los cielos de que iba a suceder esto en contra de Jesús por medio de Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que yo le mencioné anteriormente. Hay cosas preestablecidas, predestinadas, que no podrán ser cambiadas, pero hay otras cosas predestinadas que encuentro en las Escrituras que sí pueden ser cambiadas, como veremos más adelantito en este mismo video. Pero no quiero meterme en eso para no salirme del análisis de los versos que hablan acerca de la predestinación. La palabra predestinación en el Nuevo Testamento se menciona 4 veces y ya vimos 2. 1 Corintios 2:7 y ahora estamos viendo Hechos 4:28 en lo relacionado a lo que fue predestinado de antemano que sucediera contra Jesús y cómo se iban a unir todos los pecadores y los injustos, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el propio pueblo de Dios en contra de su ungido para el cumplimiento de lo que dice el Salmo 2. Y eso está apenas en los versos anteriores, 25 y 26, que no lo voy a leer, eso se lo dejo a usted de tarea. Ahora, los siguientes 2 pasajes, el de Efesios 1 y de Romanos 8, son nuestros pasajes principales. Y la razón para eso es que estos pasajes son comúnmente creídos por los cristianos para decir que ya hemos sido predestinados desde antes. Y se hace muchas malas aplicaciones. Entre ellos, por ejemplo, unos dicen, no, pues si ya estamos predestinados, si ya se predestinó quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, entonces, ¿de qué sirve que evangelicemos? Pero eso es un malentendido, es una mala interpretación de estos pasajes. Los pasajes de la predestinación, permítame decirlo así, y luego vamos a ir a la Escritura para verlo. Pero por así decirlo, esta predestinación en la cual hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, no aplica a todos los creyentes, aplica a los electos. Hay ciertos electos que han sido llamados a ser como Jesús. A ellos sí aplica, el resto de nosotros no. Y entonces, desde ese punto de vista, la evangelización es importantísimo para realmente rescatar las almas de los que van
en dirección a perdición. El evangelismo es importantísimo y necesario para literalmente rescatar las almas y cambiar su destino, como veremos también en este mismo video. Pero sin más, leamos los pasajes. En Efesios primero dice, en donde habla acerca de la predestinación, Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero miremos cuidadosamente este pasaje y volvámoslo a leer, y permítame hacer comentarios y preste mucha atención. Pensemos también en todos los conceptos que hemos visto. No todos vamos a llegar a ser como Jesús. No todos vamos a obtener el mismo nivel de gloria. No todos vamos a ser clones, y veremos más acerca de eso en la parte 5, cuando hable acerca de la resurrección, la primera resurrección y la segunda resurrección. Pero este verso dice: en amor, habiéndonos predestinado, ahí está la palabra, para ser adoptados hijos suyos. Si uno no conoce los términos griegos, no entendemos, y cuando leemos hijos suyos, pues yo soy hijo de Dios. Pero aquí no está hablando de hijo tecnón, sino que está hablando de hijo huío. Hijo tecnón es el que describe Pablo en 1 Corintios 3:1, que acabamos de leer. Porque yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Esos espirituales son huíos, sino que tuve que hablarles, dice, como a carnales, como a niños en Cristo. La palabra niños ahí es hijos, es en el griego, es tecnón, niñitos, gente no madura, a eso se refiere. Entonces, de entrada, si decimos aquí, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, no está hablando de hijos a nivel de tecnón o carnales o niños en Cristo. Así de entrada ya quedan muchos descalificados para esta predestinación. ¿Me doy a entender, hermano? Ahora, hay otro punto más, y hay muchos más, pero otro punto más aquí es para ser adoptados hijos. Esa expresión en el griego es una sola palabra y se llama la huiotesía. La huiotesía quiere decir que una persona deja de ser niño en Cristo, que una persona deja de ser carnal para convertirse en un hijo maduro. Es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Además, esa adopción como hijos es el momento en cuando las personas van a experimentar lo que vimos en el video pasado. El apocalipsis de Yeshua son aquellos que cuando el velo de la justificación sea levantado para ver qué hay debajo, ellos ya son encontrados maduros, son personas encontrados oyendo la voz del Padre y obedeciendo esa voz para llegar a ser hijos como Jesús, que son obedientes a la voz del Padre. Con solo eso, muchos cristianos quedan descalificados. No solo no son obedientes a la voz del Padre, sino que ni siquiera nunca han oído su voz. Nunca han oído la voz del Padre. Se guían por cualquier otra cosa, van a la iglesia, pero la guía de su vida siguen siendo los mismos principios mundanos. Pero ahora son niños en Cristo.
son carnales en las congregaciones. Entonces, a ellos no califican para este verso. Ellos no pueden ser predestinados o adoptados hijos. No pueden experimentar la huiotesía. No pueden ser adoptados porque son niños en Cristo. Un niño en Cristo no puede ser adoptado. Es una expresión que usa es profética, para cuando alguien reciba la investidura de la presencia del Padre y del Hijo para llegar a ser un huío. Además, hay otras cosas más. ¿Se recuerda usted que estudiamos hace varios videos atrás acerca de los hermanos en 1 Corintios 11? Los cuales, por no discernir el cuerpo del Señor, el Señor los juzgó, los disciplinó, los castigó. Unos se enfermaron, otros se debilitaron y otros se murieron. Los hermanos que se murieron, obviamente no son predestinados para ser adoptados hijos. Ellos no van a poder ser como Jesús. Entonces, no hay predestinación para personas que no lleguen a ser huíos. Y eso descalifica a una vasta mayoría en el pueblo de Dios. Mire, con solo el contexto, en el verso anterior, estamos en Efesios 5. Ahora en el Efesios 1:4, estamos en Efesios 1:5, donde habla de predestinación. El versículo anterior, que es Efesios 1:4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Una pregunta: los hermanos de primera que murieron ya, enfermos, debilitados, y si se murieron, en 1 Corintios 11, ¿califican ellos para ese verso? Dice que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos. ¿Ellos son santos? No, Señor. Son santificados. Fueron cubiertos, fueron perdonados sus pecados, pero ellos no son santos. Murieron. Murieron por su pecado. Entonces no califican. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Esos hermanos se murieron y nada de santos. Y no solo eso, miren lo que sigue: y sin mancha delante de él. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto: Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.